Muy bien, soy Josué Parks. El propósito de este vídeo es ayudarte con los componentes de un mensaje bíblico, cómo organizarte un poquito mejor, algunas ayudas de fluidez y de atención. Entonces vamos a ir primero aquí a las ayudas de algunos componentes de un mensaje bíblico. Entonces aquí veis algunas como la explicación, la ilustración, aplicación, exhortación y argumentación. Y estos componentes los usas cuando sea necesario en un pasaje. Obviamente el pasaje debe de ser de las Santas Escrituras, pero entonces lo vas a explicar. Esa idea de explicación es la idea de definir palabras, frases, dichos, algunos conceptos que quizás sean difíciles de entender. Pero entonces vas explicando el pasaje. La idea de ilustración es dar un ejemplo para ayudar a entender el pasaje. Un ejemplo para que sea más fácil entender el concepto o un principio. Y también tenemos la aplicación, que es la idea que ya cuando has entendido el pasaje, pues entonces, ¿cómo lo aplicas a tu vida? ¿Cómo cambia tu día a día el pasaje que se está viendo? Entonces, de acuerdo al texto, ¿qué debo de hacer? Y luego tenemos la exhortación, que es la idea de algo a seguir, algo que debes de hacer, porque el texto mismo, como viene de la palabra de Dios, es palabra divina, pues debes de obedecer. Entonces hay una exhortación de que debes de seguir algo. También tenemos argumentación, que es la idea de el por qué. ¿Cómo se sabe? ¿Es verdad lo que me estás diciendo? Realmente la explicación que has dado a esa aplicación, esa exhortación, ¿vienen del texto o no? ¿Vienen de la palabra de Dios o simplemente es palabra humana? Entonces, por eso la argumentación que es palabra divina, usar textos bíblicos. Entonces, lo que quiero hacer es dar un ejemplo de esto con este versículo, por ejemplo. Ahí primero de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora esta es el último versículo de la carta de primera de Juan. Y vemos ahí el término hijitos, es un término muy que muestra mucho cariño. Tenemos esa palabra guardaos, que lo que significa es activamente proteger con mucho cuidado. Entonces, guardaos, ese es el término ídolos. Es algo que puede ser físico, como una imagen, o también puede ser espiritual. Algo que amas y sirves, obedeces más que a Dios. Entonces, lo que en cuanto a la explicación, o sea, viendo esos términos, explicando lo que significan, vemos que el corazón del hombre es engañoso. Y la exhortación de este pasaje es proteger tu lealtad y amor hacia Dios. Entonces ahí tienes la explicación. Para ilustrar, pues podrías ilustrar algo como guardaos, la idea de guardar. Como el otro día entré en un banco y me di cuenta de que tienen cámaras, guardas de seguridad con armas y tienen muchísima seguridad. Y te podrías preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tiene tanta seguridad un banco? Pues un banco tiene mucha seguridad porque quiere proteger lo que está adentro. Y entonces la idea de, mira, la razón por que este pasaje nos dice guardaos de los ídolos es porque debes de guardar tu corazón, como nos dice Proverbios. Y bueno, puedes explicar un poquito más, puedes ilustrar un poquito más, pero el punto es intentar hacerlo más... el punto de la ilustración es hacerlo más visible de alguna experiencia que hemos tenido, cómo puedes guardar. Y entonces das esa ilustración de un banco y automáticamente todo el mundo seguramente ha entrado en un banco, ha visto los guardas y sabe que quieren proteger lo que está dentro. Pues en este caso te quieres proteger de algo, te quieres proteger de los ídolos. Entonces la aplicación podría ser guárdate de los ídolos al buscar tu satisfacción únicamente en Dios. O algo como, en vez de enfocarte en otras cosas, pon tu prioridad en Dios. Entonces eso es aplicar el principio, aplicar el versículo, esa explicación, aplicarlo a tu vida diaria. ¿Cómo lo puedes poner en práctica? Luego tienes exhortación, que muchas veces se usan en combinación con aplicación, porque, como dije antes, guárdate de los ídolos al buscar tu satisfacción únicamente en Dios. ¿No? Ahí tienes exhortación también.
la idea de, o puedes simplemente decir, enfócate en Dios. Eso es una exhortación. Y luego tienes lo que es argumentación, que es la idea de defender. ¿Cómo sabes que es verdad lo que estás diciendo? Que la aplicación que has usado es correcta, esa exhortación, esa explicación es correcta. Entonces usas otros versículos para argumentar de lo que se está diciendo es correcto. Por ejemplo, Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces esta idea de enfocarte en Dios, de guardarte de los ídolos, de buscar satisfacción en Dios, de enfocarte en Dios, de poner a Dios como tu prioridad, pues este versículo de Deuteronomio 6:5 es argumentación para el texto que estamos viendo. Guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque quieres proteger tu lealtad, tu amor hacia Dios. Entonces ahí tienes un ejemplo de esos componentes en acción. Y entonces hay otras ayudas de fluidez y de atención, como lo que sería una introducción al principio del mensaje. Pues puedes usar una ilustración simplemente para atraer atención, pero el propósito de la introducción es empezar bien, ¿no? Traer interés al mensaje. Ahí puedes dar el contexto histórico, el contexto textual. También tienes no solamente la introducción, pero un esquema de puntos bien organizado para que se pueda seguir y sea más fácil prestar atención. Obviamente cada mensaje debe tener solamente un punto principal, pero tienes un esquema de puntos que apoyan a ese punto principal. Y entonces tener un buen esquema de puntos bien organizado ayuda un montón para la fluidez, pero también atención. Y para ayudar a esa fluidez, la transición entre puntos, que hace suave el cambio de punto a punto. Y luego tienes, al acabar, la conclusión para terminar bien. Y normalmente no añades más información, simplemente repites los puntos principales para ayudar al oyente a recordar lo que se ha visto ese día. Y luego también puedes organizar visualmente tus notas para ayudarte en esa fluidez. Y lo que yo hacía cuando imprimía, ahora uso una tablet, pero incluso ahora uso algunas de estas formas para organizar visualmente mis notas, para que cuando mire mis notas, pues sé exactamente dónde estoy, qué es lo que voy a hacer, si voy a estar en explicación o ilustración o aplicación o exhortación o argumentación. Entonces lo que yo he hecho es usar colores, por ejemplo, un color rojo para los puntos principales, color verde para las aplicaciones, color azul para las ilustraciones. Entonces simplemente cuando miras a tus notas, no tienes que ponerte a leer mucho, simplemente con los colores te ayuda a saber exactamente qué es lo siguiente. Otra cosa que ayuda mucho es poner números a las páginas, por si acaso se te caen las hojas, así puedes organizarte y no te pierdes. También usar puntos, guiones, lo que te venga mejor, lo que tú puedas entender y te ayude a organizar tu mensaje. También ennegrecer, subrayar, escribir en cursiva. Y bueno, hay muchas más formas para usarlo, pero realmente te pueden ayudar. Entonces, lo que quiero ahora es que veáis varios mensajes que he hecho en el pasado. Esto en realidad hace más de 4 años que estos pasajes, pero simplemente para que veáis, porque ahora cuando preparo mensajes ya no pongo, por ejemplo, aquí la ilustración o aplicación o argumentación tanto como antes. Sí lo hago de una forma que yo lo pueda entender y lo organizo de esa manera, pero estos ejemplos te pueden ayudar a ti. Aquí está el punto principal, aquí está el pasaje, aquí está el problema de qué es lo que... cuál es la necesidad de tener este pasaje y por qué se escribió, cuáles son los problemas. Aquí empieza la introducción con una ilustración, y aquí es un resumen nada más, que yo sé la historia. También lo podrías escribir mucho más en detalle, pero saber exactamente qué es lo que vas a decir. Aquí hay un poquito de contexto. Aquí tienes uno de los puntos principales y puntos por debajo de ese principal. Aquí hay aplicación, aquí hay argumentación, y entonces un poquito más de explicación. Aquí el segundo punto, una ilustración, 2 puntos debajo de este segundo punto, aplicación, argumentación, tercer punto, y creo que entendéis la idea.
simplemente para que lo tengáis organizado y saber exactamente qué es lo que es siguiente y ayudar en la fluidez. Aquí tienes la aplicación. A mí me gusta hacerlo con puntos porque me es más fácil organizarlo y me es más fácil verlo, especialmente cuando estoy predicando o enseñando. Entonces ahí tengo la aplicación, la exhortación, y entonces ese es un pasaje. Aquí tengo otro pasaje en Isaías 6, y aquí tienes la misma idea. Punto principal, título, pasaje, el problema, los 3 puntos principales para poder decirlos en la introducción. Empiezo con una ilustración, una carrera de 600 metros, y entonces aquí el trasfondo, un poquito de contexto de lo que está ocurriendo, punto principal, bueno, uno de los puntos principales, la ilustración, y entonces aquí hay explicación, aquí definiciones de términos, más explicación aquí, versículo 2, y entonces explicación, puntos, definiciones, y entonces veis más o menos el proceso. Aquí hay exhortación, aquí hay argumentación, aquí hay aplicación, mira, hay transición, la idea de, mira, no solo debes entender quién Dios es, sino debes de entender tu condición delante de Él. Entonces aquí, ¿cuál es el siguiente punto? Debes entender tu condición delante de Él. Antes debes entender quién es Él, ¿vale? Porque Dios quiere que le sirvas. Entonces el punto principal es, Dios es tu rey, debes servirle con tu vida. Entonces, bueno, aquí veis los puntos, aquí veis explicación, aquí veis exhortaciones, argumentaciones, aplicación, transición, más puntos, y así por lo menos veis cómo se va organizando y entendéis. Y aquí tenéis la conclusión y repitiendo los puntos para que podamos traer a la memoria esos pasajes, bueno, ese pasaje, esos puntos, el punto principal del mensaje, para que podamos salir edificados con la palabra de Dios. Y todo viene de la palabra de Dios. Eso es lo esencial, porque eso es lo que predicamos, a Cristo y al crucificado y la palabra de Dios. Muchas gracias por ver este vídeo y espero que sea de beneficio.